¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Buenas tardes. ¿Qué tal? Me pidió la doctora Andreasen que abordara la clase porque ella no estaba en posibilidad de hacerlo. No sé si está la otra persona conectada, creo que son. Parece que no. Parece que no. Bueno, disculpen la tardanza entonces. Vamos a arrancar con hechos, con la responsabilidad de la sección séptima del Código, responsabilidad derivada por la intervención de cosas y ciertas actividades. Es un tema muy importante, pues bastante preguntado, y además porque cuantitativamente hablando conforma la mayoría de los casos, digamos, que habitualmente se presentan, que a diario se presentan, es decir, el factor subjetivo de responsabilidad, la culpabilidad, queda totalmente en un segundo plano y postergado por lo que se llaman los factores objetivos de atribución de responsabilidad. No hay como vieron ustedes seguramente, antes, al analizar la parte general de responsabilidad, el 1721 dice la atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia normativa, el factor atributivo es la culpa. Y el artículo 1722 dice el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de distribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando a causa ajena, excepto disposición legal en contrario. Todo esto se puede sintetizar así. La culpa es el factor de atribución, digamos, de base, de fondo. No habiendo uno específico, es la culpa en sentido amplio. Salvo que la ley disponga algún otro factor de atribución de responsabilidad, que en tal caso, no siendo la culpa, va a ser objetivo. Es decir, el factor objetivo es aquel que prescinde de la idea de culpabilidad para justificar el deber de responder. La prueba que se puede hacer para saber si estamos en un factor objetivo o subjetivo es bastante sencillo. Si la prueba de la diligencia no me basta para eximirme de responsabilidad, entonces lo que me achaca no es la falta de diligencia, no es la culpa, sino es otra razón legal suficiente, que puede ser el riesgo creado, el riesgo de provecho, la garantía legal, la solidaridad y muchos otros factores, digamos, llamados factores objetivos porque prescinden de la idea de culpa y que se definen por la exclusión, o sea, se definen por defecto. Son objetivos en tanto la idea de culpa no es la que justifica el deber de responder. Con lo cual, digamos, la sección séptima se inscribe y es el ejemplo típico de la responsabilidad llamada objetiva. Esta responsabilidad objetiva no tuvo una recepción en el Código de Vélez, como no podía ser de otra manera, porque en la época en que se promulga el Código de Vélez no se conocían los factores objetivos porque tampoco era necesario recurrir a una idea distinta de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque en definitiva el factor de atribución subjetivo era suficiente para resolver la problemática de la responsabilidad civil. Y además porque la idea de responsabilidad civil era un poco una especie de análogo de lo que es la responsabilidad penal, solamente en el sentido de que era un conjunto de normas y de valores que principiaban por un análisis de la conducta del victimario, es decir, arrancaban con un análisis de la conducta en tanto humana, voluntaria e ilícita, objetivamente ilícita o antijurídica, desplegada por un sujeto, que era una persona normalmente, a la cual después se le hacía todavía un achaque de responsabilidad basado en la negligencia, en la imprudencia o en la impericia para llevar adelante el acto que había ejecutado. Es decir, el eje del sistema estaba puesto, como sucede en el derecho penal, estaba puesto en el autor, que por otro lado era una persona humana normalmente y era un autor material. O sea, había una autoría individual y material, de manera tal que empezábamos identificando primero un autor, cosa que no necesariamente va a ocurrir
en el futuro, donde el que mata o hiere es una máquina que explota, es un tren que atropella, es un vehículo que se desplaza, donde no hay una autoría material humana inmediata, fácilmente reconocible. La estructura del Código de Vélez, basada en la idea de la culpabilidad como pivot, digamos, para la responsabilidad civil, requería necesariamente una autoría humana voluntaria y antijurídica para poder después calificar esa conducta humana voluntaria como culpable. Es decir, Doctor, sí. se debe un poco en la época en que se vivía, que todo era manufacturado. No, pero bueno, pero está claro, digamos, que si uno se sitúa a mediados del siglo XIX, antes de la irrupción del maquinismo, el único daño no causado por una persona podía ser causado por los animales, y Vélez lo abordó. Es decir, no había todavía la autonomía que las cosas iban a tomar pocas décadas después, no solamente en los movimientos, sino no había la posibilidad de pensar que el maquinismo iba a generar una dañosidad distinta de la capacidad dañosa que podía tener el ser humano desplegando sus actividades, empleando cosas inanimadas, empleando animales, etc. Y además no nos olvidemos que, como todo código, recoge una realidad que le es contemporánea, pero además, básicamente, lo que hace también es recoger la experiencia de la codificación inmediata anterior. Entonces, Vélez tuvo dos grandes fuentes, que fueron el Código Napoleónico y el Esbozo de Freitas, y cuando uno se pone a ver, ambos respondían, digamos, a soluciones del siglo inmediato anterior, es decir, el siglo XVIII, a fin del siglo XVIII, porque el Código Napoleónico, por supuesto, es posterior a la Revolución Francesa, pero es más antiguo, por supuesto, que el Código Civil, como no podía ser de otra manera. De suerte tal que, por más que lo hubiera ayornado, el sistema de responsabilidad de Vélez era un sistema que arrancaba en 1066 de aquel código, definiendo qué era la ilicitud. ¿Por qué? Porque lo importante era la ilicitud de la conducta, porque en definitiva la responsabilidad o el deber de responder venía como una especie de consecuencia, digamos, perjudicial del haber obrado indebidamente, del haber obrado ilícitamente y culpablemente. O sea, objetivamente ilícito y subjetivamente culpable. Entonces, es un reproche, digamos, a una forma de conducirse, particularmente, normalmente de una persona física. Ahí hay que entender inscripto la culpa, y por eso la culpa autoabastece, digamos, al sistema, porque no había ninguna hipótesis que no pudiera ser resuelta por la culpa. Es una situación inversamente proporcional a la que existe hoy, donde la mayoría de los daños difícilmente encuentran, no digo ya un autor culpable, un autor, porque los daños causados por el riesgo o vicio de las cosas justamente no reconocen una autoría humana. Dice, hecho de las cosas de actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades, que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, medios empleados o circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva, no son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa, la realización de la actividad ni el cumplimiento de la prevención. Responden dueño y guardián de manera concurrente, se considera guardián al que ejerce posesión por tercero, uso, dirección y el control, o a quien obtiene un provecho. El dueño y el guardián no responden si prueba que la cosa fue utilizada contra su voluntad expresa o presunta. Es decir, es un sistema bastante sencillo de entender. Ahora, ¿cuándo se aplica? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo se aplica? Bueno, doctor, sí. Una pregunta que de una situación que yo fui testigo. Un hombre se bajó enfrente de mi casa, de su auto, lo dejó en punto muerto y sin el freno de mano. Se bajó a regar las plantas y el auto, había una pendiente, empezó a bajar, chocó una casa, rebotó y chocó la de al lado, rompió el portón, tumbó una pared. O sea, Uno, nadie uno manejaba
uno tendría que decir, primero, que la hipótesis de aplicación del artículo 1757 y siguientes no requiere una autoría humana. Segundo, que justamente no requiere una autoría humana porque se entiende conceptualmente que hay una autonomía en la actuación de la cosa que la desvincula esa actuación de una actuación humana inmediata. O sea, la cosa tiene cierta autonomía para generar un daño. Usted me pregunta, mire, ¿un automóvil detenido y apagado es una cosa riesgosa? Y yo le tengo que decir inicialmente no. Ahora, la ley me dice que las cosas pueden ser riesgosas, peligrosas o riesgosas, por su naturaleza, por los medios empleados, las circunstancias de su realización. Es decir, que por el emplazamiento o el modo en que la cosa ha sido utilizada, en este caso ha sido dejado sin freno de mano en una pendiente, se puede tornar peligrosa. Esto me lleva a una conclusión. Las cosas no son riesgosas o peligrosas según un número clausus, una numeración cerrada. Quiere decir que es una cuestión de hecho que va a ser analizada en cada caso por el juez, si es de aplicación o no esta norma. Está claro que en 1113, primera parte, primer párrafo del código anterior, estableció una distinción entre los daños causados con las cosas y por las cosas, donde los daños causados con las cosas, la cosa tenía un rol única, pura y exclusivamente instrumental de una acción humana, es decir, no había una autonomía en la actuación de la cosa. ¿Sí? Se trataba de una cosa inanimada, inerte, donde el daño necesario, pura y exclusivamente era causado por la acción humana que se calificaba empleando una cosa. Y en tanto empleaba una cosa, lo que producía desde el punto de vista jurídico era una inversión de la carga de la prueba de la culpa. Es decir, era una responsabilidad con el uso de una cosa donde la autoría era humana, donde la cosa no tenía un rol autónomo, sino meramente instrumental pasivo, y donde el factor de atribución era subjetivo con una inversión de la carga de la prueba. Es decir, había un agravamiento desde el punto de vista de que había una presunción de culpabilidad. Mientras que en la segunda parte de la norma se hablaba de los daños causados por el riesgo o vicio de las cosas. Esta reforma, porque dijimos que Vélez no conoció esto, se introduce en 1968, pero viene a responder una realidad de millones de casos resueltos con el empleo de toda clase de técnicas que vinculaban objetivar de alguna manera una responsabilidad que no podía ser francamente objetivada porque hubiera sido un fallo contra la ley, porque no había un factor objetivo de responsabilidad. Pero la afinación del concepto de la culpa, la creación de presunciones judiciales, algunas soluciones que traían las leyes de tránsito, que un poco como que automatizaban la responsabilidad a partir de determinadas infracciones, fueron generando en los 30 años inmediatos anteriores a la reforma del 68 una especie de sustrato sobre el cual después en 1113, al reformarse, no causó demasiado escándalo. Pero bueno, la norma fue modificada en el año 2015, no sustancialmente, se eliminó el distingo de con y por la cosa, de hecho se eliminó la responsabilidad con las cosas, solamente se refiere la ley a los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa. Con lo cual la solución, digamos, que subsistió fue la solución objetiva. ¿Cuál es la característica que hace aplicable la norma? Bueno, la cosa, por su naturaleza, o sea, constitutivamente, por su modo de utilización, por la forma en que se ha realizado la actividad o fue empleada, o por su emplazamiento, genera un riesgo. Ese riesgo potencial obedece a cierta autonomía en la causación del daño que tiene la cosa. Por ejemplo, un automóvil quieto apagado no es una cosa riesgosa, un automóvil en movimiento sí lo es. Entonces,
para que una cosa, que repito, no hay un listado de cosas riesgosas, ingrese dentro de este concepto, tiene que pasar que haya una coexistencia temporal, ¿no?, entre la intervención activa de una cosa y la ocurrencia de un daño. Si cuando interviene activamente una cosa ocurre un daño, la ley presume que el daño es causado por ese riesgo. Y entonces le cabe al responsable, dueño o guardián, o dueño y guardián, porque la responsabilidad es concurrente, la demostración de cuál es la causa ajena. Quiere decir, y vamos de nuevo, que la intervención, y agrego algo, causalmente activa de una cosa apta para generar un riesgo, sumada a la existencia de un daño, torna operativo el artículo 1757 y se dispara, se genera lo que los autores llaman una presunción de responsabilidad o una presunción de causalidad, más, hablando con más propiedad. ¿Por qué una presunción de causalidad? Porque se le adjudica el carácter de causa de esta consecuencia dañosa justamente al riesgo de la cosa. ¿Por qué? Porque en el contexto en que ocurre el daño, se verifica la intervención causalmente activa de una cosa. Es decir, un señor está esperando el micro en la parada, correctamente parado, dos autos chocan en la esquina, se suben a la vereda, lo atropellan y lo lesionan. Hay un sinnúmero de hechos cronológica históricamente anteriores en la indagación causal. ¿Dónde estaba parado? ¿Cuándo ocurrió el accidente? ¿Por qué no cruzó? ¿Qué rol cumplió cada uno de los autos? ¿Si andaba bien el semáforo? Cantidad de cosas que pueden haber sucedido o que pueden de alguna manera ser analizadas para determinar cuál es la causa. Pero para la ley, de todos esos hechos cronológicamente anteriores al daño, va a ser el hecho dañoso, digamos, el que genera el daño, el que tenga aptitud causal para generar este resultado. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que va a hacer el juez es decir, perdón, en todo esto que yo analizo, veo que hay la intervención causalmente activa de dos cosas riesgosas, son dos automóviles en movimiento cuyos conductores han perdido el control, a punto tal que colisionan, se desvían de su ruta natural, voltean un árbol, se suben a la vereda y matan a esta persona. Entonces, ¿saben qué? De esto, de todos los datos que hay, me quedo con el dato de la potencialidad riesgosa de estas cosas que han intervenido activamente. Y yo voy a presumir la causalidad, o sea, voy a presumir que estos hechos, que esa intervención activa, fue la causa del daño. Y estará en cabeza del sujeto responsable, dueño y guardián, demostrar que se exime total o parcialmente, para lo cual tendrá que demostrar de mínima la existencia de una causa ajena o de una concausa o de una causa sobreviniente, según el caso. Pero pensemos en el caso más sencillo de una causa ajena. Esa causa ajena no va a ser otra cosa que la verdadera causa del daño. ¿Sí? Por ejemplo, supongan ustedes que yo logro probar que la persona atropellada en realidad cruzó corriendo la calle cuando el semáforo estaba en verde. Y yo, que venía a una velocidad excesiva, quise frenar, hice un trompo, choqué con otro auto y entre los dos lo pisamos. Entonces, ¿el juez qué va a hacer? Va a decir, bueno, fantástico. Yo tengo que establecer si la verdadera causa del daño es la que la ley presume
a partir de la intervención de los dos automóviles, que material, física, objetivamente causan daño en tanto lo matan, o si fue la propia víctima la que se causó el daño al cruzar la avenida Independencia a la altura de San Lorenzo con el semáforo de Independencia en verde y mirando para el otro lado. El juez lo que va a hacer es un análisis de la intervención causal y le va a asignar a cada uno de estos factores, el puesto por la propia víctima y el puesto por la intervención activa de las cosas, un grado de participación causal. Puede ser que diga el grado de participación causal de la víctima es 0, o puede ser que diga el grado de participación causal de la víctima es 100%. O puede ser que busque un equilibrio y asigne a cada una de las partes un grado de intervención causal en el resultado final, de suerte de considerar que ambos hechos son con causa, o sea, ambos hechos confluyen para la producción del resultado final muerte, de suerte tal que la supresión hipotética de uno de los dos arroja como resultado una cosa distinta. Es decir, si el tipo hubiera estado parado en el lugar correspondiente esperando el semáforo, que le dé paso, no hubiera muerto. Pese a que los dos vehículos vinieran a alta velocidad, los conductores perdían el control y anduvieran haciendo trompos por toda la avenida Independencia y San Lorenzo. Y al revés, aun cuando él hubiera cruzado la avenida desaprensivamente, si las personas hubieran venido dentro del margen de los 60 km/h y atentas, sabiendo que en la esquina está el Club Kimberley o similar, y que o están CES y que pueden pasar peatones, inclusive en rojo, cosa que medianamente previsible en Mar del Plata y en ese lugar, tendría que haber extremado la precaución, digamos, tendría que haber circulado de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Este debate no es un debate de culpas, porque inclusive desde el punto de vista del eximente de responsabilidad, no se le va a pedir al sujeto que demuestre la existencia de una causa ajena, que tenga los visos de caso fortuito o fuerza mayor, es decir, que sea irresistible, imprevisible, sobreviniente, ¿se entiende? Independientemente de si obedece a una conducta culposa o no de la víctima. Por eso hablamos del hecho de la víctima, no de la culpa de la víctima, por regla. Va a haber algún caso donde la ley nos va a decir que se requiere la culpa de la víctima. Pero por regla, por eso la ley dice que se eximen así, excepto lo dispuesto por la legislación especial, o sea, salvo que se pida otra cosa. E inclusive hay un resabio en el 1758 de lo que decía en 1113, última parte, cuando dice el dueño guardián no responde si prueba que la cosa fue utilizada en contra de su voluntad expresa o presunta. Bueno, Robaron el auto. Siempre y cuando este hecho revista las características del caso fortuito o fuerza mayor. Porque, a ver, si yo tengo una empresa de ambulancias y los choferes de ambulancia tienen llave de los vehículos o saben de dónde se saca y tienen llave del galpón donde se depositan, y los tipos están tomando mate y uno dice me voy a comprar bizcochito y saca la ambulancia y se la lleva, por más que yo le haya dicho que no se puede utilizar para otras cosas que no sea para el servicio, la realidad es que no es un tercero ni esa es una situación imprevisible o irresistible para el dueño o guardián del vehículo. Es decir, pensemos siempre que sea el hecho de la víctima o sea el hecho de un tercero por el cual no exista deber de responder, lo verdaderamente relevante es que esa situación se presente con los rasgos del caso fortuito o fuerza mayor. Si esto es así, es el famoso casus y va a poder ser invocado. Si esto no es así, no es invocable como eximente total o parcial. Pero repito, el análisis, y esto es lo importante, no es un análisis de culpa, sino que es un análisis de causas. La presunción de la ley no es una presunción de culpa, porque la culpa acá no cumple ningún rol. La presunción es una presunción de causalidad. En cuanto a los sujetos responsables, el dueño es el titular registral, depende del tipo de sistema que tenga
cada tipo de bien, mueble, inmueble, mueble registrable. El guardián, bueno, es muy bueno que la ley haga una definición porque había dudas sobre eso, había discusiones. El guardián es quien ejerce por sí o por tercero uso, dirección y control de la cosa. No basta tener el uso, no basta tener la dirección y no basta tener el control. Hay que tener el uso, la dirección y el control de la cosa. Es decir, hay acá un concepto, digamos, creo yo, un poco más restringido que el que la doctrina había admitido para el 1113, segunda parte, segundo párrafo, porque en aquella oportunidad, digamos, en línea general, la doctrina entendía que había dos clases de guarda, la guarda material y la guarda jurídica. La guarda material era una guarda que se caracterizaba por una relación fáctica, material, con la cosa, de hecho, de posesión de hecho, sea posesión o tenencia, pero que en la cual, digamos, el guardián estaba caracterizado como la persona que tenía el dominio o control físico de la cosa, es decir, el que hacía y deshacía con la cosa. Mientras que la guarda jurídica se basaba en un título y era un conjunto de facultades que una persona tenía respecto de una cosa, independientemente de tenerla bajo su tenencia o posesión. Por ejemplo, el inquilino de un inmueble era un guardián del inmueble. Tenía una serie de facultades de uso y goce, inclusive excluyendo al dueño del uso y goce. Lo mismo que el usufructuario, pero quizás no tenía la disposición material de la cosa, porque la había perdido, porque la había cedido en un subinquilino, es decir, había una situación para la guarda jurídica y guarda material. Eso se desvanece en un solo concepto, el de guardián, repito, que es la persona que tiene el uso, dirección y control de la cosa, o quien obtiene un provecho de ella. Esta es una novedad, porque la idea de la guarda provecho ya había sido hablada, había sido discutida, pero no había un consenso sobre eso. Hoy, a la par de esto, hay una hipótesis nueva, que es el de la guarda provecho. Tengo entendido que la responsabilidad por actividades riesgosas la han visto, y si no la leen directamente de ahí, no tiene no plantean ningún problema. No sé si les quedan dudas sobre esto, porque me dijo la doctora... Una pregunta. Sí. Ahora hay muchas motos eléctricas o monopatín eléctrico. Hasta vi motos que son como si fuesen con batería, que no se registran ni se saca un seguro. Está bien, pero tienen dueño. Ahí sería el guardián, el que la está usando. No, porque todas las cosas tienen dueño. Todas las cosas tienen dueño. A que no se registre. Exactamente. La mayoría, a ver, en el universo de cosas muebles no se registra. Un teléfono no se registra, una lapicera no se registra, un televisor no se registra, una bicicleta no se registra. ¿Qué le quiero decir con esto? Cada sistema de dominio es diferente, depende del tipo de cosa que sea. Mueble, inmueble, entre los muebles registrables o no registrables. Pero cuando se habla del dueño, se habla del titular dominial, ¿no? El dueño. Hay una disquisición para hacer, que es interesante, que es la vinculada con la posibilidad de invocar la responsabilidad en 1757 en los casos de la llamada responsabilidad profesional. Es decir, la responsabilidad que tienen las personas que ejerciendo una profesión, arte u oficio, liberal, las llamadas profesiones liberales, emplean cosas. En 1768 dice, la actividad profesional liberal, que repito, es una actividad que viene precedida de un título terciario o universitario, la actividad profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se hayan comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida dentro de la sección que comentamos, excepto que el daño se derive de su vicio.
¿Qué quiere decir esto? Que hay una especie de subsistema más restringido de aplicación de la responsabilidad objetiva por daños causados por riesgo, vicio de la cosa para los profesionales liberales. Una distinción irritante, pero bueno, se data, así que hay que respetarla, que se basa en la idea de que determinadas actividades, si fuera aplicado un factor objetivo de responsabilidad, serían desalentadas. Es decir, es evidente que los factores objetivos de responsabilidad generan una facilidad a nivel probatorio, por lo menos idealmente, a la víctima. Es decir, la víctima ya no tiene la carga de la prueba de qué ocurrió. No tiene que salir a investigar cuál es el autor. Sencillamente, detectando la intervención causalmente activa de una cosa en el momento en que se causa el daño, se dispara esa presunción de causalidad y a partir de ahí se invierte la carga de la prueba. Y el otro no solamente tiene a cargo probar el sujeto responsable, sino que debe probar el casus. Es decir, es bastante severa la responsabilidad civil objetiva. Con lo cual, en líneas generales del argumento para legislar en favor de las profesiones liberales para no objetivar su responsabilidad, ha sido no desalentar básicamente la responsabilidad civil médica, no desalentar la actividad médica, porque se entiende que genera un beneficio a la comunidad que supera, digamos, el sacrificio que importa para presuntas eventuales víctimas volver a un esquema como es el esquema general de la responsabilidad de la carga de la prueba, del hecho dañoso y de la negligencia, imprudencia, impericia, pesa sobre la víctima. ¿Preguntas? Sería para el médico, ¿no? Pero para el abogado también. ¿O es solo para el médico? Todos los profesionales liberales. Pero porque, nosotros por ejemplo, el escribano. El escribano tiene la sí, obligación pero de... esto está escrito para los médicos. Porque la mayoría de las profesiones liberales no utilizan cosas en términos de 1757. En el caso de los escribanos o los abogados, la responsabilidad se puede objetivar justamente por el compromiso de un resultado concreto. A partir de ahí, si no, no se objetivizan. Bueno, ¿les queda alguna otra duda? Está bien. Bueno, que sigan bien. Hasta luego, un gusto.